buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Estado Nacional Prime. Vamos a estar esta noche, ya estamos, lo pueden ver aquí a mi espalda, con el expresidente de la CPC, Juan Sutil, uno de los autores de la comentada carta de los empresarios a los candidatos de derecha para que acuerden una lista única parlamentaria e incluso un programa único de gobierno. Semana de debates y fuertes enfrentamientos entre los candidatos que lideran las encuestas. ¿Quién gana y quién pierde? Parte de la conversación de esta noche y también los nuevos antecedentes en torno al caso Sicario. Aquí comienza Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Bueno, ya lo habíamos anunciado, está con nosotros Juan Sutil, expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, empresario. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Connie. Gracias por la invitación. Bueno, partamos por la carta. La carta enviada, ya hemos hablado de la carta, ¿cierto? Enviada por un grupo de empresarios, son más de 160 o 160, por ahí. Entre ellos, claramente usted, dirigido a los tres candidatos de centro-derecha, derecha, Matei, Kast y Kaiser, presionando de alguna manera, no sé si la palabra es presionando, pero así se ha interpretado, porque hagan un esfuerzo por una lista única parlamentaria y que fue publicada durante el fin de semana. ¿Cuál fue la idea? ¿Cuál fue el objetivo de ustedes al publicar esa carta? A ver, primero te quiero decir lo siguiente. Yo no fui uno de los autores, a mí me invitaron a firmar la carta, me pareció adecuado y la firmé. ¿Quién lo invitó a firmar la carta? ¿Quién lo llamó? Me llamó Lorenzo Gasmuri. Ya. Lo segundo, Connie, es que esa es una carta que la firman muchos profesionales, hay varios médicos, hay muchos abogados, hay gente del mundo de la academia, del mundo... no todos son empresarios. No todos somos empresarios. Ahora, no sabría decirte en qué va, porque ya va en 3.000 y tantas personas que la han firmado, pero básicamente lo que hace la carta es poner esto en el debate, es llamar a que es importante la unidad. La unidad se puede lograr a través de una lista común o se puede también a través de los pactos por omisión. ¿Y por qué es tan importante? Porque no solo es importante el cambio de gobierno, y que sea un gobierno ojalá de centro-derecha o derecha, sino que es muy importante tener un parlamento. Y aquí hay que tomar conciencia que estamos frente a una candidatura que representa una mirada de país, una mirada de la sociedad, que es diferente a los valores de la libertad. ¿Se refiere a Janet Jara? Sí, yo no me referiría a ella porque ella puede ser una buena candidata. Ella es la candidata del ella es lo que lo oficialismo. representa. Sí. Lo que pasa es que el oficialismo o el Partido Comunista, como lo dijo Lautaro Carmona en la última celebración, ellos dijeron que se definen como marxistas-leninistas y destaca eso. Y por lo tanto, uno debe entender, si uno conoce el manifiesto marxista, leninista o el manifiesto comunista, de cuáles son los peligros que eso implica. Y por lo tanto, es muy importante ahí una buena representación en el Congreso, porque también hay ciertas debilidades. La Constitución hoy día se puede cambiar por mayoría simple. 50+1, tú puedes cambiar la estructura constitucional del país. Ya, pero entonces ustedes se están poniendo en ese escenario, en el escenario de que llegue a ganar Janet Jara. Y que si Janet Jara ganara, es importante tener un parlamento de mayoría opositora en ese caso. No solo eso, ¿a eso están apuntando? No solo eso, también es importante, a juicio mío, o a juicio de algunas personas que firmaron esta carta, que hay algunos pueden tener una motivación, otros otra, y finalmente estamos comulgando en el concepto de llamar a la unidad. También es importante un parlamento afín al próximo gobierno, porque en mi opinión hay que hacer muchos cambios y hay que volver a poner a Chile en marcha. Tenemos que seguir avanzando en legislación en materia de seguridad, inteligencia,
Yo creo que hay que volver a poner la educación en el plano de la discusión. A mi juicio, la reforma de educación no ha dado los resultados que buscaba. Hemos visto cómo se han destruido los liceos emblemáticos, la educación pública sigue siendo deficiente y de mala calidad, y resulta que hay muchas cosas que son importantes resolver. El sistema político también es muy importante, Connie, resolverlo, para que este país pueda volver a tener confianza, tranquilidad y futuro. Ahora, Juan, ¿realmente creen que con esa carta ustedes van a poder convencer a 3 candidatos y 3 partidos que lo han dicho al quien quiere escucharlo, sobre todo en el caso de Kast y Kaiser, que no van a ir en una lista única parlamentaria con Chile Vamos? Puede ser, pero y uno dice, pero ¿cómo creen que los van a convencer? Bueno, eso no significa que uno no ponga el punto en el debate. Yo creo que republicano o el Partido Nacional Libertario que preside Johannes Kaiser, ellos han sido bien claros que ellos no quieren la unidad. Sin embargo, hay muchas personas que han firmado esta carta o hay muchas personas que piensan que es importante pensar en Chile, pensar en la unidad, y por eso surge esta carta. Incluso más, esta carta también permite de alguna forma entender que en el caso de Chile Vamos, nosotros tenemos que llegar a un buen acuerdo con demócratas, y eso es un acuerdo que es fundamental hacerlo y construirlo. Y eso significa que también en ese acuerdo de Chile Vamos tiene que haber un acuerdo, a lo menos por omisión, en aquellas senatoriales que son binacionales o que son bipartidistas. Y también hay varios lugares donde hay diputaciones, donde también creo yo que es muy importante resolverlo. ¿Y por qué? Porque fíjate que en el Mercurio, hace unos días atrás, 2 o 3, hay un artículo y una proyección de una lista separada en la cual no se logran los 79 diputados. Entonces, claro, es el ejercicio de que si van con 2 listas separadas, digamos, la suma entre lo que sacaría Republicano, Libertario y Social Cristiano y Chile Vamos con demócrata y amarillo, es menor exactamente es menor. Que lo que sacaría el oficialismo. Ahora, algunos han cuestionado que sean los empresarios, más allá que usted nos dice que no todos los que firman la carta son empresarios, pero que sea el poder económico el que esté presionando a los partidos políticos. Lautaro Carmona, por poner un ejemplo, solamente dijo que esto es una presión indebida del empresariado. El mismo Johannes Kaiser dijo que ustedes se dediquen a lo que saben hacer, que es dedicarse a su empresa, y nosotros nos dedicamos a lo que sabemos hacer, que es la política. O sea, Lautaro Carmona sí le parece bien. Pero le estoy citando a Johannes Kaiser y a Lautaro Carmona. A Lautaro Carmona le puede parecer bien lo que opina la CUT y no le parece bien qué es lo que opinan los empresarios. Mira, primero, Connie, fíjate en la carta y te vas a dar cuenta que la minoría son empresarios. El resto es sociedad civil. Por lo tanto, debieran escuchar a la sociedad civil. Claro, pero segundo, el origen sí son los empresarios. No. El origen fue Raúl Alcaíno, que invitó, y otras personas más. Raúl Alcaíno es un empresario. Es un empresario, sí, un empresario muy destacado, además, un intelectual. Álvaro Fischer es socio de él, también es un muy buen intelectual, es de las personas más inteligentes que yo conozco. Pero yo creo que eso hay que mirarlo bien. Y segundo, yo quiero dejar bien claro, así como las personas que están en la cultura, en el periodismo, en la academia, en la sociedad civil, en la política, los empresarios no tienen por qué no tener voz y no tienen por qué no participar del debate público, y también tienen todo el deber de hacerlo, porque las buenas políticas públicas construyen un mejor país. Entonces, esto que se encasille, estos extremos, encasillan a los empresarios como decir, señor, váyase para la casa, usted siga produciendo, usted es una hormiguita y usted no tiene nada que meterse en su opinión política, a mí me parece que es incorrecto. Lo haya dicho el señor Kaiser o lo diga Lautaro Carmona. Que para mí, Lautaro Carmona está en una lógica que desapareció junto con la caída del muro de Berlín.
Ya, pero entonces para usted, digamos, esa crítica es tan mala viniendo de Lautaro Carmona o de Johannes Kaiser. Usted dice son dos extremos finalmente. No corresponde ninguno de los dos. Ya, y hay quienes han interpretado la carta también como una amenaza velada, como de, si ustedes no se ponen de acuerdo, nosotros no los vamos a apoyar. Yo creo que esas son siempre especulaciones. Y además también es una especulación, porque hay empresarios que tienen todo tipo de sensibilidades. Ya, pero esto también... Hay empresarios de centro izquierda, hay empresarios de centro, hay empresarios de centro derecha, hay empresarios de derecha. Pero de alguna manera en esta carta y con esta carta no se sincera, más allá que no todos sean... La carta... Déjeme terminar la pregunta. Más allá de que no todos sean empresarios, está hecho el punto, pero con esto no se sincera que finalmente los grandes empresarios, el gran empresariado en Chile es de derecha y tiene su orientación ideológica. Mira, los empresarios son personas que creen en la libertad, que creen en emprender, que creen que haciendo empresa aportan a la sociedad y por lo tanto es obvio que en Chile y en cualquier parte del mundo los empresarios van a estar por aquellas ideas que benefician la libertad, el crecimiento, el desarrollo, el trabajo bien hecho, la disciplina, el orden y la estabilidad. Si los empresarios lo que necesitan es estabilidad. Entonces, en todas partes del mundo los empresarios, si sigo su razonamiento, ¿tú tendrían que crees ser de derecha. Pero ¿tú crees que un empresario va a ser marxista-leninista o que va a ser comunista? Ya, pero... ¿Que va a ser estatista? Pero en el oficialismo no solo está el Partido Comunista, es uno de los 9 partidos que están detrás de la candidatura de Janet Jara. Puede ser, algunos no. Los que están más a este lado, por supuesto que no. Pero la gente que está del Frente Amplio hacia la izquierda, por supuesto que es gente que no está ni vive el mundo del empresario. Primero, no son empresarios. Segundo, muchos de ellos ni siquiera trabajaron para llegar al gobierno, ¿no? Y tercero, el mundo que representa el Partido Comunista o esa área no se identifica con los valores de la libertad. Y eso hay que tenerlo muy claro. Ya, entonces, digamos, si sinceremos, esta carta confirma eso, que el empresariado en Chile es de derecha. Porque no vimos ninguna carta durante las primarias y las campañas a las primarias del oficialismo pidiendo que, por ejemplo, los candidatos no discutieran tan fuertemente o que se esforzaran por tener una lista única parlamentaria. No vimos ninguna carta. Connie, yo creo que no hay a encontrar un empresario comunista, no existe. Pero, entonces, de nuevo, la candidata comunista era una de las 4 que participaron en las primarias. Pero no te quedes centrada en eso. Quédate en la esencia. Ya, pero usted se está concentrando solamente en Janet Jara o ni siquiera en el partido de Janet Jara. No, pero déjame terminar. La esencia de lo que está escrito ahí es tan simple como decir, es importante la unidad, es importante unirse, construir juntos, porque lo que tenemos al frente puede ser peligroso para algunos o para Chile. Y además, es muy importante tener un buen parlamento para hacer las adecuaciones y los cambios y las reformas que correspondan, y en caso contrario, hacerlo para contener. Yo te digo lo siguiente. Si este gobierno hubiera tenido mayoría parlamentaria, probablemente hubieran pasado todas las reformas en las condiciones que ellos hubieran querido imponer. Partiendo por la reforma tributaria que se cayó, que hubiera sido muy mala para Chile a juicio mío, la reforma de pensiones que yo estudié, leí, incluso negocié, cuando yo era presidente de la CPC, y que finalmente terminó una cosa muy distinta. Y eso es porque hay un equilibrio, y creo que es muy importante el equilibrio. Ya, hablando y además te voy a decir otra cosa. Para mí, el gran cambio negativo que tuvo Chile fue precisamente la nueva mayoría y el gobierno de la presidenta Bachelet II, que hizo una reforma tributaria que paralizó el país, hizo una reforma educacional que a mi juicio destruyó la educación pública, hizo una reforma al sistema político que pulverizó el Congreso. Hay 20 y tantos partidos en el Congreso y hay varios más afuera. Eso hace ingobernable el país. Tanto es así que en la propuesta constitucional número 2
se resolvía el problema del sistema político. Porque es muy importante que el sistema político sea un buen sistema para Chile. Ya, pero terminó también siendo rechazada esa... Lamentablemente se rechazó porque yo creo que se excedió en muchas cosas que no hubiera ese El Partido Republicano. Efectivamente. Juan Sutil, para terminar con el tema de la carta misma y de los comentarios que ha generado, pero me ha tocado escuchar a algunos analistas, incluso de derecha, diciendo que le hicieron un flaco favor a la derecha, porque en el fondo se muestra o se puede interpretar como que quien finalmente toma las decisiones, el patrón de fondo son los empresarios en la derecha. E incluso hoy día alguien sacaba el pizarrón a la UDI y decía que se sincere la UDI, ¿quién es el que manda aquí? Los que mandan son los empresarios. ¿Quiénes mandan a la UDI? Los empresarios. ¿No creen que con una carta así le hacen un flaco favor al mismo sector que ustedes representan? A ver, Connie, yo creo que los periodistas, perdona que te lo diga, cometieron un pecado muy grande en el estallido social, que se abandonaron algunos y le pusieron mucho fuego a la hoguera. Te voy a decir, los matinales... No, es que... ¿Por qué? Porque hoy día está pasando lo mismo. Tú estás poniendo de que esta carta la hicieron los empresarios y eso no es así. No estoy poniéndolo yo. No, bueno, está bien. Es cosa digamos. Hay algunos periodistas o algunas de las personas. Pero mira la lista, está lleno de médicos, está lleno de personas que no están vinculados al mundo empresarial. Yo no estoy diciendo de que hayan o no más o menos empresarios. Lo que estoy diciendo es que es una carta que corresponde a la sociedad civil que está haciendo ver eso, junto con algunos empresarios de los cuales yo me incluyo, y creo que fue bueno que muchas personas lo hayan firmado. Eso es todo. Ahora, los partidos políticos tienen total y absoluta independencia, tanto de izquierda, centro-izquierda, centro-derecha o derecha. Y los empresarios también hay de todos los sectores políticos y algunos apoyan a algunos y otros apoyan a otros. Entonces, esto no es que sean los empresarios los que están simplemente diciendo lo que hay que hacer. Esta para mí es una carta de la sociedad civil al mundo político. Usted, y lo dijo acá al comienzo de la entrevista, pero en una entrevista con Radio Cooperativa comparó a Janet Jara con Hugo Chávez. No, ¿cierto? yo dije una cosa distinta. Ya, es que... Qué bueno que me lo pregunte. Porque tengo aquí la cita, tal vez está mal citado, pero dice lo siguiente: Chávez, que se veía muy ordenadito, se ponía corbata, traje, no era revolucionario, y lo primero que hizo fue traicionar al pueblo venezolano, a todos los empresarios, expropiar todo y destruir el país. Bueno, es una realidad. Ya. Pero lo que usted está diciendo es, en el fondo, si Janet Jara llega a ser electa, se podría comportar como se comportó Hugo Chávez. Bueno, no lo sabemos. Yo te puedo decir que el proceso constitucional número 1 de este país, que fue un desborde total, fue una izquierda radical, vinculada muchos de ellos al Partido Comunista, y a la izquierda más radical, y vimos que arriaron la bandera, que querían destruir las tradiciones, que querían cambiar el ordenamiento del país. El día que se inauguró no pudo estar el presidente de la República, no se quiso cantar la canción nacional y se quería cambiar todo. Yo no estoy hablando de la persona. De hecho, yo tengo una buena relación con Janet Jara cuando yo era presidente de la CPC y ella era ministra. Y era una, sí, pues ustedes se alcanzaron a juntar y hicieron ese grupo tripartito entre la CUT, la CPC y el Consejo Superior Laboral, y yo trabajé mucho con ella, colaboré y participé de algunas decisiones, entre ellas las 40 horas, y llegamos a acuerdos. Ella es una buena persona. El problema es lo que representa, que es otra cosa. Y ella representa, a mi juicio, lo que dice Lautaro Carmona, que el Partido Comunista chileno es marxista-leninista. Y eso para mí es una amenaza. Ya, pero cuando a ella se le ha preguntado sobre, obviamente ella es del Partido Comunista desde los 14 años, pero ella cuando se le hace o se le enfrenta a las definiciones de su partido,
ella hace la distinción permanentemente y dice, yo no soy la candidata de un partido, no soy la candidata del Partido Comunista, soy la candidata de un grupo de partidos, una coalición que tiene 9 partidos, por lo tanto vamos entre todos a consensuar un programa de gobierno, que todavía no lo conocemos, un equipo entre todos estos partidos, y dando a entender generalmente, o sea, ha hecho varios intentos por separarse, pero déjame terminar, por separarse del Partido Comunista. Usted me puede decir, pero una estrategia para ser electa. Pero ¿qué es lo que dijo el hijo Lautaro Carmona, que fue su encargado de campaña de la primaria? Dijo que esta campaña había sido radicada en el Consejo Supremo, no sé cómo se llama, el Consejo Superior del Partido Comunista, que tenía todas las directrices del partido y que había sido una estrategia del partido. Y después de eso la candidata lo marginó y dijo, no lo voy a incluir en mi comando. Pero está bien, pero lo que te estoy diciendo es que tú puedes llegar a la presidencia de la República cualquiera, pero finalmente tienes que tener un elenco. Parte importante de ese elenco, si la candidata es comunista, va a ser comunista. Y yo creo que son malas ideas porque no han logrado progreso, desarrollo, avances en ninguna parte del mundo. Yo entiendo, pero esas son las ideas, las que usted plantea, son las ideas del partido y que vimos en una especie de programa de Janet Jara en digamos, las primarias, si es que se le puede llamar programa, pero a esa lista de propuestas programáticas. Pero ella ha sido muy clara también en decir que esta es otra etapa y que incluso por eso todavía no conocemos, pero se entiende que va a haber la integración del socialismo democrático, que lo más probable es que busque algún jefe económico que sea del socialismo democrático para dar las garantías que esas van a ser las políticas económicas, etcétera. Si fuera así, podría ser, pero resulta que Allende firmó las garantías y violó la Constitución siempre. Y se desbordaron los partidos, la izquierda cristiana se desbordó, el Partido Socialista se desbordó, todos se desbordaron. El MIR. Ya, pero estamos hablando de 1970. Pero oye, hoy día se han desbordado en otros países también en forma más reciente. El Partido Comunista ha sido parte de los últimos gobiernos desde la nueva mayoría. Pero ha sido, espéreme un segundo, ha sido vagón de cola. Es distinto ser... Eso es verdad, pero en este gobierno no. En este gobierno fueron, de hecho, de la coalición original, Apruebo Dignidad, bueno, pero frente a amplio Partido Comunista, donde no estaba el socialismo democrático. Bueno, está bien, pero este gobierno tuvo que llamar al socialismo democrático porque si no se hubiera craquelado absolutamente. Después de la caída y la pérdida, y la pérdida cultural que fue el rechazo a un proceso constitucional que hubiera llevado a Chile al desborde y al colapso total. Y a la gente se le olvida eso. Pero mira, yo te voy a decir una cosa. En un momento dado, la Constitución que se proponía, la revisamos en profundidad, Connie, con un lápiz rojo, plumón rojo, naranjo, amarillo y verde. Había un artículo que yo le puse verde, cuando nos sentamos a conversar con la gente. ¿Desde la CPC? Por supuesto, como CPC, a conversar con la gente para hacerle ver el proceso constitucional. Entonces, cuando tú dices, ojo, la propuesta de izquierda, en forma transparente, porque ellos lo hicieron transparente, tenían la mayoría, era una constitución que hubiera llevado a Chile al colapso. Que la salió a defender gente incluso moderada, como la Carola Tovar. Y así todo, yo digo, ojo, es un riesgo, porque finalmente hay que pensar también que los señores diputados y senadores tienen su propia autonomía, porque en Chile existe la libertad de conciencia y por lo tanto ellos también van a votar en el Congreso. Y ahí es donde está el principal riesgo, a juicio mío. Ya, pero en el fondo usted está diciendo, porque lo que le ha escuchado hasta ahora a Janet Jara y lo que usted vio cuando le tocó sentarse en la mesa con ella, me da la impresión que es más bien positivo. Usted tiene una idea positiva de ella. ¿Cómo describiría a Janet Jara? Y al lado de eso, entonces, ¿usted cree que una vez que, si es que llega a ser electa, una vez que si saliera electa, cambiaría
lo que ha dicho o cambiaría su Mire, supuesta moderación? Ella es una persona muy respetuosa. Yo también fui muy respetuosa con él, con ella. Es una persona que entiende cuáles son los límites. Eran distintos los límites antes del rechazo a después del rechazo, obviamente. Porque si hubieran tenido una propuesta constitucional aprobada como la que propusieron, Chile sería algo distinto hoy día. Por pero no eso no decir pasó. radicalmente distinto. Por lo tanto, como eso no pasó y cambiaron las reglas del juego, y como eso no pasó porque habían 25 senadores de centro derecha y de derecha, habían 2 senadores, que es la Jimena y Matías Walker, que es gente de centro, de los que es demócratas, sí. demócrata, y que han logrado poner contención, equilibrio. Y esas contenciones y equilibrio han permitido acuerdos más moderados. Por ejemplo, la reforma de pensiones, que es un acuerdo mucho más moderado. Si tú hubieras visto, Connie, cómo era esa propuesta, era tan mala quizás como la propuesta constitucional y terminó relativamente bien o razonablemente bien. Para lo que podría haber De hecho, sido. era más radical la última propuesta que hizo el presidente Sebastián Piñera Sí. en la última parte de su gobierno. No, ¿sabes por qué? Porque era una propuesta muy distinta. Hay que ponerla en el contexto histórico que corresponde, porque en ese minuto no existía la PGU. Entonces, Sí. la tasa de jubilación en ese minuto ameritaba una cuota mayor de distribución. Hoy día, Janet Jara, en uno de los foros de la última parte de la tarde, en la Cámara de Comercio de Santiago, dijo: yo no soy Maduro ni soy Chávez, como algunos tratan de caricaturizar. Soy una mujer chilena, de tomo y lomo, que quiere Sí. que este país crezca, dice, pero con una centralidad, que ese crecimiento le llegue a todas las mesas de las familias chilenas. Por eso no da lo mismo que salario se pague, etcétera. Claramente le estaba contestando a usted. Sí. Sí, yo estaba al frente. Usted estaba ahí. Yo Ya, estaba al frente. ¿Y ella lo miró directamente para decirle esto? No sé, porque ella hizo un gesto como que le molestaban los focos, yo estaba al frente. Pero bueno, yo tengo buena relación, te voy a decir, con ella. Ya. Ahora, ¿Y estuvo con ella hoy día? Sí. No. Ya. Mira, Ya, pero ¿no fue una mala comparación la que usted hizo? no, yo lo que estoy diciendo es un dato objetivo. El dato objetivo es que Chávez, porque ella dijo no soy Maduro, que Sí. es muy distinto. Ni Chávez dijo las dos cosas. Bueno, no le escuché eso, pero está bien, si tú lo dices, es correcto. Chávez se ponía unas corbatas mejores que las mías. ¿Qué quiere decir eso? Y era muy ordenadito, perfectito, buena dicción, y decía que él iba a hacer un desarrollo del país, que iba a trabajar con los empresarios. Y están los videos, Connie, están las declaraciones, están las entrevistas. ¿Y qué es lo que hizo? Tomó el poder e hizo lo contrario. Destruyó el país a través de un proceso constitucional y destruyó el país a través de aplicar el comunismo. Ya. ¿Y usted cree que Esperemos un eso segundo. podría hacer Janet Jara si es que llegara a ganar? Bueno, si tiene el apoyo del Partido Comunista y tiene la izquierda dura en el Congreso, puede ser que ella no tenga ninguna intención de hacerlo, pero el desborde va a ser ahí. Y hay que ser objetivo, Connie. Si al final Lautaro Carmona, que quede claro, presidente del Partido Comunista, hace muy poco tiempo atrás, dijo: el Partido Comunista es marxista-leninista. Ya, pero Janet Jara no ha demostrado a su juicio independencia y distancia con el propio partido del cual viene. O sea, hoy día dijo que le parecía mal que Lautaro Carmona haya adelantado que Bárbara Figueroa iba a ser la generalísima de su campaña. Bueno, no sé, está bien. Ella puede tener todas las buenas intenciones. Te vuelvo a decir, yo tengo una buena relación con ella, pero hay que hacer el distingo. Y resulta que ella, cuando llegue, si llegara a estar ahí y llegara a tener un parlamento favorable, el parlamento se le puede desbordar. Y por lo tanto, Chile puede estar en un riesgo. Y eso es lo que hay que ver a juicio mío. Juan Sutil, ¿descarta usted que usted se convierta de aquí al 18 de agosto en candidato presidencial? No, eso, Connie, es absoluta especulación. Yo he dicho... ¿Nadie se lo ha pedido? Nadie. ¿Nadie se le ha acercado a usted Nadie. para decirle, ¿sabes qué? No, nadie. Le voy a describir la situación.
La candidata Evelyn Matei está tercera en la encuesta, va derrumbándose, estoy diciendo las cosas que se decían la semana pasada al menos, y hay que hacer un plan, hay que hacer un plan y cambiar el candidato. Mira, y se le acercaron a usted. Oye, ¿Eso no es verdad? No, eso no es verdad, es mera especulación. Y quizá alguien me podría haber dicho, pero lamentablemente las amigas de mi mamá se murieron todas. Entonces, yo he ¿De verdad sido... usted no ha recibido ningún llamado por teléfono nadie. de alguien con esa idea? Nadie. ¿Te tinca esta idea? No, te lo digo de Ya. verdad, es ¿Y si alguien pura lo llama especulación. si alguien lo llamara para Y proponerlo? además, fíjate que me llega a molestar el ¿Por qué? punto. Porque eso es precisamente quizás para causarle daño a Evelyn Matei. Y todos saben que yo creo que es mejor para Chile, dado los problemas que tiene Chile, dado los amplios acuerdos que tiene que llegar el futuro gobierno. Yo creo que Evelyn Matei está más preparada, tiene mejores equipos para hacer un mejor gobierno donde logre concitar amplias mayorías, desde la centroizquierda hasta la derecha. Y a su juicio, ¿por qué no logra convencer y ha ido bajando y bajando después de ser la lideresa por mucho rato? Bueno, también ella fue víctima de un ataque en redes sociales. ¿De los republicanos, cree usted? Bueno, al parecer, algunos republicanos, porque uno nunca puede decir todos, algunos republicanos, y eso pareciera que fuera así se ha denunciado. Y por otro lado, en la encuesta CADEM del día domingo pasado, ¿Sí? Ella subió 3 puntos, José Antonio bajó 2, y perfectamente puede volver a subir otros 2 puntos y puede bajar Sigue otro. tercera. Y por lo tanto, puede ser, pero esta es una carrera larga, Connie. El Partido Republicano y José Antonio tuvo 27 puntos en el proceso constitucional. Se pierde el proceso constitucional y bajó a 7 puntos. Y después estuvo ahí subió, bajó. Y nadie sabe cómo va a terminar. Incluso más, en la campaña municipal se decía que el Partido Republicano iba a sacar varios gobernadores, muchos alcaldes, entre ellos el de Arica, y que iba a tener una alta votación. Y fíjate que esa votación fue la votación histórica de la centro-derecha, en este caso de Chile Vamos, más amplia de la historia, con 33% de los concejales. Y Republicano tuvo 14, más los independientes llegó a 16. Entonces, la historia no está escrita. Y creo, espérame un segundo, y con esto, si me quiere echarme hoy, yo creo que No lo voy a despedir nomás. yo creo que tenemos que moderar la conversación. Yo creo que nos necesitamos todos y finalmente quien llegue va a necesitar el apoyo del otro. Y esto está totalmente abierto. Y si tú miras también los números de Alberto Mayol, que tiene una encuesta que se llama La Cosa Nostra, ahí dice, esta elección está totalmente abierta. Y también hay algunas encuestas regionales que prácticamente están empatados Evelyn Matei con José Antonio Cax, como en la sexta región o en Araucanía. Entonces, esto es muy volátil, muy volátil. Muchas gracias, Juan Sutil, por estar con nosotros esta noche aquí en Estado Nacional Prime. Bien, pues, Connie, muchas gracias a ti. Nos vamos rápidamente a la pausa, ya estamos de vuelta con el análisis con nuestros panelistas. Ya estamos de vuelta en Estado Nacional Prime para saludar a nuestros panelistas que estaban ahí calentando motores. Aquí afuera lo único que querían era entrar. Tatiana Clima, asesora en comunicaciones y asuntos públicos. Bienvenida, un gusto tenerte Muchas gracias. con Buenas nosotros. noches, Connie. Y Luis Silva, vicepresidente del Partido Republicano. Bienvenido. Connie, muy buenas Luis. noches, gracias, David. Bueno, primero, ¿qué les pareció? Estaban escuchando, ¿cierto?, a Juan Sutil con esta carta, defendiendo la carta, diciendo que no era de los empresarios, etcétera. Pero, ¿creen ustedes, en términos como comunicacionales, Tati, que es una buena jugada mandar esta carta, más allá de que no sea solo de los empresarios, como dijo Juan Sutil? O sea, yo no tengo por qué no creerle a Juan Sutil, pero comunicacionalmente, si Juan Sutil llega a ser candidato a senador o a diputado, es una muy buena jugada comunicacional.
porque lo pone en una vitrina que no tendría. Ya, ¿y tú crees que ese es la jugada de Juan Sutil? No lo Porque sé. descartó que vaya a ser candidato, que sea el tapado de la elección presidencial de Chile Vamos, ¿cierto? Sí, pero sí encuentro razón lo que él dice. Yo creo que todos los empresarios, todas las personas tienen derecho a opinar. Ya. Yo creo que lo que sí hay que ser claro es de dónde tú opinas. Claro. Y yo creo que efectivamente él tiene un punto, que es bueno que lo haya reconocido acá, que no se trata de una carta de los empresarios hasta donde entiendo. Él fue presidente de la CPC, una persona respetada en el mundo de los empresarios, tiene derecho a opinar. Pero más bien yo tiendo a pensar que los empresarios están en otra frecuencia, en una frecuencia que se asemeja con, y tú sabes que yo trabajé con Nicolás Aguirre cuando fue ministro de Hacienda, y me gustaría pensar que los empresarios están más en esa línea, en una línea de entregar propuestas. Me gusta lo que ha pasado en los últimos días, los 3 candidatos yendo donde los empresarios, donde los diferentes gremios a discutir, a proponer, a aceptar, y yo creo que esa es la dinámica que se está demostrando más bien el mundo empresarial, que es hacer ver sus posiciones, recibir propuestas y luego tratar de remar todos para el mismo lado. Yo creo que ese fue el empresariado que vimos en ese momento del gobierno del presidente Lagos, que estuvimos bien jodidos con una crisis económica, con ministros, con presidentes de la UDI, con presidentes de RN, con los empresarios, todos en una agenda por crecimiento, y vaya que nos fue bastante mejor que los vecinos. Entonces yo creo que está bien que Juan Sutil opine, que lo haga de la forma que sea, pero que se sitúe bien de dónde viene la opinión. Ya. Yo creo que eso es. Pero dejaste planteado que detrás de esto, o al final de este camino, puede haber una candidatura al Senado. Tú me preguntaste por mi opinión comunicacional, sí. y yo creo que si yo fuera asesora de Juan Sutil le diría, lo hizo perfecto. Pues. Ahí está, contigo sentado hoy día en el Estado Nacional. Fantástico. La mirada de una periodista como Exactamente. asesora comunicacional. Luis Silva. Mira, yo rescato en primer lugar el fondo de la carta, ¿no? Más allá de las consecuencias comunicacionales que pueda tener, las distintas lecturas. Cuando uno mira a los firmantes, no son todos empresarios, se caricaturiza la carta porque obviamente resulta más taquillero, más vendedor, hacer parecer que son los puros empresarios los que la están firmando. No es el caso. Rescato el fondo, y después me parece muy interesante que los firmantes, ¿no? Se ponen ellos mismos con esta exigencia que plantean la medida con la que van a ser medidos. Porque ellos mismos llaman a los candidatos, ¿no es cierto?, a poner el interés del país por sobre intereses particulares. Bien, que es una llamada que hemos escuchado muchas veces, pero en este caso viene con firma, nombre y apellido. Sí. Y esa es la misma medida que uno va a poderles pedir después. Mire, usted firmó una carta, ¿no es cierto?, en donde pedía que los intereses del país estuvieran por sobre intereses particulares. Y eso evidentemente que es muy interesante tratándose del empresariado, ¿no? Tratándose de los gremios, tratándose de representantes el día de mañana, del mundo de la cuando cultura. se esté discutiendo alguna ley que pueda afectar a ese determinado gremio, por ejemplo, se pongan a pensar en el interés del país, no en el propio. Por ejemplo, y recordarles la carta y decir, mire, usted mismo hizo un llamado, ¿no es cierto?, invocando el interés del país como una razón para superar intereses particulares. Ya, pero para sacarles en cara, digámoslo así, la carta, hay que hacerle caso a la petición de la carta. Y usted y el Partido Republicano, caso omiso. Sí. O sea, porque lo que le están pidiendo directamente ahí, ese grupo de no solo empresarios, sino que profesionales, la sociedad civil, es ustedes, candidatos de la derecha, pónganse de acuerdo en una lista parlamentaria única, incluso en un programa de gobierno único. Sí. Pero ya, eso dejémoslo para después. Pero en la lista parlamentaria única. Y los más duros han sido los republicanos en rechazar esa idea. Mira, por lo menos Entonces, ¿de qué sigue? Tú dices, yo rescato el fondo, el contenido de la carta, pero si no la han pescado. No, yo al contrario, de hecho, ¿Sí? de hecho sé que están trabajando ya, y lo sé por Sebastián Figueroa, el que representa al Partido Republicano en estas conversaciones, con Chile Vamos, para trabajar finamente las regiones binominales. Eso es un hecho. Ya, en pactos de omisión, eso es lo que se está haciendo. Entiendo que esa es la fórmula, porque no. En las 4 senaturías que son binominales. Que se eligen a dos. Exactamente. Le traduzcamos a la gente que se eligen 2 senadores. Exactamente. Ir con lista separada, obviamente que el riesgo es mayor de no perder. Pero eso no es una lista parlamentaria única. No, pero sí creo que responde al espíritu de fondo, porque evidentemente, y en eso suscribo lo que dijo algún diputado, mire, los políticos hacen política, los empresarios hacen negocio, ¿no? Y por lo tanto los políticos... les dijo algo así, ustedes dedíquense a lo que saben hacer en su empresa. Yo se lo leí al diputado Cristian Araya.
al diputado Cristian Araya le leí esa declaración. Y con esto lo único que quiero decir es que, mira, tiene matices. La solicitud, insisto, yo rescato el fondo de la solicitud, el planteamiento, pero evidentemente que la solución la tienen que dar los políticos. Y yo honestamente creo, y tal como están las cosas, de que la mejor solución es la que está fraguando, ¿no? Unas conversaciones en buena lid, buen espíritu. O sea, creo que entiendo que las conversaciones están en un muy buen clima, ¿no? Que creo que responde a esta solicitud. Es la forma de responder de los republicanos a la solicitud. Hablemos de, tú decías, hemos escuchado y hemos visto en los últimos días varios foros, ¿cierto? Varios debates. En algunos, hoy día en la mañana vimos solamente a Janet Jara y José Antonio Kast. Entiendo que por problemas de agenda, eso fue lo que dijeron desde la candidatura de Evelyn Matei, ella no fue. Pero ayer vimos a los tres, hoy día en la tarde en la Cámara de Comercio de Santiago los vimos a los tres que están liderando las encuestas. Y quiero preguntarles cómo han visto a los candidatos en estos escenarios. Por ejemplo, el primero ahí en el Salmón Summit, sí. ¿cierto? En la cumbre del Salmón. Una de las cosas que uno podía observar, y te quiero preguntar también desde el punto de vista comunicacional, Tati, es que Janet Jara y José Antonio Kast tenían como una especie de dinámica, como se agreden un poco, se agreden y después se ríen, y como los dos como en la misma tecla, y como que estaban ellos dos en una fiesta, y Evelyn Matei como que la dejaron bailando sola en otra fiesta, no la sacaron a bailar, no la invitaron a ese grupo. Pero Evelyn Matei también se quiso marginar como de esta pelea o de este enfrentamiento y parecer ella como, yo soy la que aquí sé de este tema. No ustedes que están en esta pelea chica. Tati. Bueno, yo creo evidentemente que en ese particular debate, no he conversado con nadie cercano a Evelyn Matei, pero a mí me da la impresión que ella opta por un camino que es peligroso, pero que le puede dar resultado, que básicamente es generar esto mientras ellos pelean, yo estoy aquí más calmada. Pero sabes que como desde las comunicaciones, y tú sabes que yo he trabajado en harta campaña presidencial, encuentro que esto está muy entretenido. Creo que tienes a un José Antonio Kast que básicamente se nota que aprendió, se contiene, no explota. Tienes una candidata Jara que está todo el tiempo tratando de dar las señales, que no la arrinconen por el hecho de ser solamente del Partido Comunista. Y de distanciarse. Y de distanciarse. Y creo que estamos en una primera etapa. Eso sí, a mí me gusta esto, que ambos se identifiquen, que todos cuenten de dónde vienen y todo, pero ya tenemos que avanzar luego a empezar a escuchar las ideas, y a mí me parece que está entretenido, que está empezando a tomar forma. Creo que es lo que tiene que pasar en un debate presidencial. Me parece que han estado todos súper correctos en su rol. Mientras no hayan agresiones y las discusiones sean en el margen del respeto, me parece que cumple con los requisitos de una campaña comunicacional en plena, que está empezando, digamos. Ahora, efectivamente, estamos todavía hablándole a una élite. O sea, todavía no entramos a hablarle a la persona en la casa, estamos todavía en un nivel de mucho de periodismo, de élite, donde reaccionan los políticos, los empresarios, los analistas. Y claro, y seguramente con la irrupción de los independientes y las candidaturas ya a mitad de agosto, los candidatos van a empezar a viajar y vamos a poder verlos interactuar con la ciudadanía y acercarse un poco más a las propuestas más diarias de las personas. Así que a mí me parece que desde lo comunicacional y desde mi rol es lo que tiene que pasar, lo encuentro entretenido. ¿Cómo ves a Janet Jara? A ver. Me gusta... bueno, yo además la conozco porque era ministra del Trabajo. ¿Sí? y quiero ser honesta en esto, yo trabajé en el gobierno, por tanto la conozco personalmente, así que tengo una muy buena opinión de ella como persona. Sí, pero ¿cómo la ves como candidata? No, buenísima. Creo que tiene una muy buena performance comunicacional. Ella es una persona que sabe perfectamente lo que la gente necesita, sabe a quién le está hablando. Creo que ella comunicacionalmente tiene una muy buena performance, y también la tienen el resto de los candidatos para sus propios públicos. O sea, creo que están todos muy bien. O sea, lo que pasa es que a mí me ha sorprendido mucho Janet Jara, porque como que la vi de ministra, yo también estuve con la presidenta Bachelet, y de repente la ves como candidata y la ves que la construcción comunicacional está bien sólida, está muy bien encaminada. Y ella es una persona que, además de tener
todo lo que le tratan de repente mañosamente de adjudicar, que es la simpatía, como que la gente, pero es una persona que se nota que sabe cómo funciona el Estado, sabe perfectamente qué cosas se aprobaron, qué cosas se rechazaron, se hace responsable de las cosas. Es una persona que además la han criticado mucho por ser del Partido Comunista, pero la tienes con los empresarios, va y lo enfrenta. Va y les dicen, no les vamos a expropiar, no les vamos a expropiar. A mí me parece que está bien desde lo comunicacional. Había una talla un poco cruel, pero decían, no, los comunistas no nos van a expropiar porque la expropiación es con indemnización. No deja de haber un fondo de verdad. ¿Quién dijo? No, sin autor. Pero me imagino en qué parte está, en qué espectro del... Mira, yo así ideas muy gruesas, la verdad, pero la primera me parece que en los debates de alguna manera se ha como adelantado lo que sería la segunda vuelta, ¿no? De alguna manera Asumiendo que va a ser entre Kast y Jara, dice. Claro, no digo que eso es lo que vaya a pasar, pero de alguna manera la dinámica que se ha dado, los intercambios, el eje de la discusión me parece que ha estado sostenido en José Antonio Kast y Janet Jara, ¿no? Simplemente lo menciono, no sé qué puede significar, no tengo idea si significa algo. Después lo otro... Pero tienen algo parecido ellos dos, ¿no te parece? En términos como de o sea, por supuesto, bueno, son los claro, opuestos, sí. Pero no, en términos, digo, de la forma en que se acercan, en que responden, en la dinámica, hay como una dinámica entre ellos, como que hubieran ensayado un sketch, encuentro yo. Bueno, lo otro que me parece interesante tener en cuenta es a los ausentes. En el fondo, estos son debates en los que todavía faltan varios de los candidatos. Bueno, es que faltan 3 personas. Bueno, Marcos, vamos a ver si junta la firma. Pero sumamos que junta la firma. Entiendo que está... Ya, pero Parisi, listo. Kaiser y Meo son 3 portentos comunicacionales. Sí. O sea, son 3 compadres que van a venir a desordenar. Exactamente. Van a cambiar mucho, porque ahora estamos viendo una dinámica muy contenida en 3 candidatos que van punteando, en fin, que tienen unas trayectorias distintas. Van a llegar otros 3 que tienen un perfil diferente y que van a desordenar el gallinero de una manera importante. Entonces yo todavía creo que queda mucho por ver. La previa. Queda mucho por ver. Y tercero, a propósito de la pregunta que le hacía a la Tati con la Janet Jara, a mí me sorprende la habilidad que ha demostrado hasta ahora para no hacerse cargo de la mochila que significa hacer la continuidad. Eso... ¿La continuidad o ser del Partido Comunista? No, la continuidad. La continuidad más que del Partido Comunista. Yo honestamente creo que su mayor mochila comunicacional en esta campaña va a ser la continuidad del gobierno. Esa mochila, en el caso de Carolina Toá, me parecía tan evidente, era como tan obvio que ella era... Janet Jara es lo mismo, claro, en términos, vamos a decirlo así... Claro, pero hay un punto de diferencia entre Carolina Toá y Janet Jara. Carolina Toá era la encargada del tema de seguridad. Cierto. Donde, más allá de todo lo que ha hecho este gobierno, porque objetivamente, con los proyectos de ley, etcétera, pero los números y la sensación de la gente es que estamos en una crisis de seguridad. Versus Janet Jara, que también, siendo del mismo gobierno, era la cara de la reforma previsional, de las 40 horas, del alza del salario mínimo. Claro, y del desempleo. Bueno, que el fondo... Pero es muy distinto desde donde se paraban, siendo las dos ministras del mismo gobierno. Comparando ¿no? las dos, pero ya que Carolina Toá salió de la ecuación, uno podría haber esperado, que es lo que yo esperaba, que se hiciera más patente que Janet Jara era la continuidad del gobierno de Gabriel Boric. Y me parece que hasta ahora ya ha lidiado con ese San Benito de manera bastante eficaz. Porque yo creo que parte de eso, algo de eso mencionaste tú en la entrevista con Juan Sutil. Yo creo que es muy importante que el gobierno haya dejado de ser parte de la discusión presidencial, que es lo que vimos hasta hace un tiempo atrás. Porque de esa manera deja a los candidatos hablando entre candidatos y el gobierno se dedica a terminar el gobierno. Eso por un lado. Y lo que dices tú, Connie, yo creo que sabéis que es producto un poco de lo que nos ha venido pasando después de la pandemia. Es como sale electo un presidente y a la semana demandamos los gabinetes, hace 3 semanas ganó Jara y ya queremos ver todos los programas hechos. Yo creo que coincido con Luis de que estamos como muy rápido y claramente la irrupción de los independientes va a cambiar todo el panorama desde lo comunicacional. Sí. O sea,
Es cosa de que veas a París y a Marco en redes sociales, son tipos que tienen una habilidad comunicacional y manejo de hace tiempo. Por tanto, yo veo que esto solo va a ir subiendo en lo entretenido y en lo Un discurso muy provocador. Por supuesto. Un discurso muy provocador. Porque además tienen todo que ganar. Claro. ¿Me entiendes? Y muy poco que perder. Y muy poco perder. Ahora, ya, pero ¿y dónde? Porque pensemos en que por lo menos esos tres podrían, lo más probable es que entren Sí. al ruedo, ¿cierto? Uno tendría que pensar que Marco Enríquez va a complicar o va a quitarle votos a Janet Jara. Esto uno pensaría, versus un Franco Parisi y Kaiser que le van a quitar o a Evelyn Matei o a José Antonio Castro, ¿no? Mira, yo no estoy tan convencido. Es razonable lo que estás O diciendo. estamos hablando de otros electores, de otros públicos que son más desideologizados y que no están que no están todavía identificados con nadie. Si le preguntaras a Alberto Mayor, te diría que es eso. sí. Alberto Sí, Mayor yo dice también eso, que ya no son 3/3, sino 6/6. Sí. Y podríamos decir que prácticamente los 6/6 están representados en cada uno de los 6 candidatos. Casi. Mira, yo ¿no? creo que desde lo comunicacional... Entonces es un público distinto. O sea, perfectamente un votante de Parisi puede pasar a Janet Jara y un votante de Kaiser pasar a no sé dónde. Pero en fin, yo veo ahí cruces posibles bastante. Creo que hay un grueso en cada uno que uno puede razonablemente proyectar. Ya, pero hacia Marco un Enrique candidato, Minami es un candidato que siempre ha sido de izquierda. Sí. Ahora, entre Meo y Parisi, yo los veo disputándose no sé si mucho. Meo estaba marcando bastante poco, a diferencia de Parisi. Parisi es bien impresionante los números Ya, pero que es tiene que en la ahí hay un tema que lo conversamos un poco antes, Luis, que es que yo creo que es urgente, o sea, a mí sí me urge que aparezca rápidamente Parisi inscrito y que podamos, gente como Parisi inscrita, y que puedan empezar a ser cuestionados sobre las propuestas que se le hacen a las personas. Yo he visto, me quiero solo referir a algunas cosas que he visto porque lo he visto a él, ofrecer cosas que, como no está hoy día en los debates, nadie le puede preguntar cómo los van a hacer. Claro. Por ejemplo, les voy a devolver las platas que perdieron con los retiros de los fondos de pensiones. ¿De qué está? ¿De dónde? ¿Dónde va a sacar eso? ¿Me entiendes? Entonces yo creo que ¿Cómo se calcula? desde la responsabilidad política y lo comunicacional es súper importante que prontamente podamos empezar desde del área de las comunicaciones y los periodistas a tratar de entender qué es lo que están ofreciendo en este minuto, peligrosamente callados, con unas campañas muy parecidas a las de Trump en su primer gobierno, muy focalizadas, redes sociales, y sin nadie que pueda cuestionar. Y yo creo que eso, sea de derecha o de izquierda, es un peligro. ¿Ya? Y eso es un poco el rol que tenemos desde las comunicaciones, ustedes sobre todo, que son quienes preguntan y logran que las personas efectivamente te digan, bueno, ¿cómo? Claro, que anunciar los qué es súper fácil, el tema es decir después cómo. Bueno, y ya, se nos queda ya un par de minutos, pero estoy pensando en lo que viene ahora, ¿cierto? Ya el 18 de agosto vamos a ver realmente la verdad de la milanesa, digamos, quiénes van a llegar a la papeleta. ¿Ven algunos de ustedes alguna duda de que Evelyn Matei llegue a la inscripción y llegue a la papeleta? Yo no creo. No. Ya, descartado que va a haber un tapado, alguien más saliendo. No, y creo que además es feo. A mí también, yo comparto eso. Creo que estar hablando de los tapados. ¿Tú crees que es una campaña en el fondo que la perjudica finalmente? O sea, es para perjudicarla. Yo creo que sí. Yo creo que no. Ella es una persona que evidentemente no es una cuestión de mi ideología personal, es una cuestión que uno ve en los números. Ella lleva mucho tiempo en campaña y claramente es una campaña que está un poco desinflada, no por ella, sino porque lleva mucho tiempo. Ahora, ella tendrá que ver con su equipo cómo le inyecta adrenalina a una campaña y logra salir jugando, pero no tengo ni una duda que ella va a llegar. Sí, es una persona que... ¿Y Kaiser? Yo creo que también. También. Sí. Ya. Sí. ¿No lo ves bajándose y apoyando a José Antonio? No lo veo. Yo hasta hace un tiempo pensaba que lo iba a hacer, pero parece que ya está descartado. No, él dijo que no se iba a bajar y lo que yo lo conozco es para creerle. O sea, a menos de que a quienes les prometió que iba a llegar hasta el final, porque ese es su argumento hoy día, lo eximan de la promesa, él va a llegar. Lo liberen de la Exactamente, promesa. él va a llegar. ¿Y cuán importante es lo que viene para Janet Jara, esto de mostrar y de decir quiénes van a ser su equipo, su comando, definir, por ejemplo, el jefe o la jefa del plan económico, que uno se puede imaginar que ahí puede haber un futuro ministro o ministra de Hacienda? ¿Cuán importante es eso? Porque hay cierto ruido en que se está demorando en encontrar Sí, a esa gente. que es importante, se puso importante, porque
a mi juicio, torpemente lo voy a decir Ya. así, no voy a buscar otro sinónimo para ser más elegante, pero se adelantó una discusión que podría haber sido posterior. Y la candidata hoy día tiene una presión comunicacional. ¿Eso fue culpa de Nicolás Aguirre? Yo creo que no culpa de Nicolás, no, pero digo yo de ese sí, pero creo que affair. pero creo que hay fue una estrategia eficaz comunicacional ponerle el acelerador a ella, que tiene el deber de demostrar que va a tener gente confiable. Y ella tiene hoy día la necesidad de mostrarlo, sí. Yo creo que podría haber sido más adelante. Bueno, ya se adelantó, es parte de lo que le preguntan todos los días y hay que cerrar ese flanco porque si no, ella va a tener que seguir contestando y es una cuestión que... ¿Le sirve en ese sentido Bárbara Figueroa, que según supimos hoy día, en la voz de Lautaro Carmona, no de ella, que va a ser la generalísima? Yo me quedo con lo que ella respondió hoy día cuando le preguntaron por las declaraciones de Jadwe, y fue muy enfática en señalar que era candidata de este país con la institucionalidad de este país. Por tanto, yo escuché clarito que es la que toma la decisión ella, así que voy a esperar que ella nos muestre cuál va a ser su equipo. Claro, porque las palabras de Daniel Jadwe no lo... No la ayudan. Nada, No la ayudan. él no ayuda mucho. Luis Silva, Tatiana Clima, gracias por estar una vez más aquí en Estado Nacional Prime. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y, por supuesto, los dejo invitados de inmediato a que nos acompañen el próximo domingo en Estado Nacional a partir de las 10 de la mañana. Que tengan buenas noches.